Imagina un paisaje antiguo, donde vastos campos se extienden más allá de lo que los ojos pueden ver, y el viento susurra historias de generaciones pasadas. En medio de este escenario vivía una familia numerosa y compleja, liderada por Jacob, un hombre conocido tanto por su astucia como por su devoción. Jacob tenía muchos hijos, pero uno de ellos se destacaba entre todos: José. Desde su nacimiento, José ocupó un lugar especial en el corazón de Jacob. Hijo de Raquel, el gran amor de la vida de Jacob, José gozaba de un favoritismo evidente que no pasó desapercibido entre sus hermanos. Este favoritismo se cristalizó en un objeto tangible y simbólico: una túnica de colores, una prenda que no solo distinguía a José, sino que también proclamaba al mundo la predilección de Jacob. La relación entre José y sus hermanos no era fácil. La envidia comenzó a germinar, alimentada por los actos y gestos de favoritismo. Cada vez que José se paseaba con su túnica de colores, sus hermanos veían en ella una provocación, un recordatorio constante de su lugar secundario en el afecto de su padre. Pero la historia de José no se limita a rivalidades familiares. Los sueños comenzaron a jugar un papel crucial en su vida. Sueños que parecían augurar un destino extraordinario. Desde pequeño, tenía una habilidad especial que me distinguía aún más de mis hermanos: mis sueños. Una noche, tuve un sueño que me llenó de asombro y misterio. Vi en mi sueño que estábamos todos en el campo, atando gavillas de trigo. De repente, mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las gavillas de mis hermanos la rodeaban y se inclinaban ante ella. Cuando compartí este sueño con ellos, su reacción fue previsible. ¿Cómo podía yo, el más joven, sugerir que algún día ellos se inclinarían ante mí? Pero el destino me tenía reservado otro sueño aún más sorprendente. En este nuevo sueño, vi el sol, la luna y 11 estrellas inclinándose ante mí. Al relatar este sueño a mi padre y mis hermanos, la incredulidad y la envidia crecieron. Mi padre, aunque sorprendido, guardó estas palabras en su corazón, mientras que mis hermanos solo podían pensar en lo arrogante que debía ser para creer en tales cosas. Estos sueños proféticos parecían anticipar un futuro que ni yo mismo podía comprender en ese momento. Eran visiones que me separaban aún más de mis hermanos, sembrando semillas de resentimiento en sus corazones. Sin embargo, no podía imaginar entonces cómo estos sueños serían el inicio de una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. La envidia de mis hermanos alcanzaría pronto un punto crítico. En lugar de unirnos, estos sueños solo nos separaron más, conduciéndonos hacia una traición inimaginable. El resentimiento de mis hermanos hacia mí había alcanzado un punto de ebullición. Un día, mientras pastoreaban los rebaños en Siquem, mi padre me envió para ver cómo estaban. Cuando mis hermanos me vieron acercarme desde lejos, reconocieron mi túnica de colores y comenzaron a tramar un plan oscuro. «Ahí viene el soñador», dijeron con desprecio. «Matémoslo y arrojémoslo en una de estas cisternas. Diremos que un animal salvaje lo devoró. Veremos en qué terminan sus sueños». Afortunadamente, Rubén, el mayor, no estaba de acuerdo con este plan asesino. «No le quiten la vida», les dijo. «No derramen sangre. Arrójenlo a esta cisterna en el desierto, pero no pongan manos sobre él». Rubén planeaba rescatarme más tarde y devolverme a nuestro padre. Sin embargo, antes de que pudiera intervenir, mis hermanos me arrancaron la túnica y me lanzaron a una cisterna vacía. Mientras comían, vieron una caravana de mercaderes ismaelitas que se dirigían a Egipto. Judá, otro de mis hermanos, sugirió: «¿Qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, nuestra propia carne». Los demás hermanos aceptaron la idea y me vendieron por 20 piezas de plata. Así, fui llevado en una jaula hacia un destino desconocido, con mis sueños rotos y mi corazón lleno de temor y confusión. Sin embargo, lo que mis hermanos no sabían era que este acto de traición sería el primer paso de un viaje que cambiaría nuestras vidas para siempre. La historia apenas comenzaba. Pronto descubriría que incluso en los momentos más oscuros hay luz y esperanza. Tras ser vendido por mis propios hermanos, me encontré en un destino completamente desconocido: Egipto. Mi corazón estaba lleno de miedo y confusión mientras me llevaban lejos de mi hogar y mi familia. Finalmente fui comprado por Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Aunque mi situación era sombría, me propuse trabajar con diligencia y lealtad, pues sabía que mantener mi integridad era lo único que estaba bajo mi control.
Con el tiempo, Potifar reconoció mis esfuerzos y habilidades y me confió la administración de su casa. Bajo mi supervisión, la casa de Potifar prosperó y todo lo que hacía parecía bendecido. Sin embargo, esta prosperidad atrajo la atención indeseada de la esposa de Potifar. Día tras día, ella intentaba seducirme, pero yo, fiel a mis principios y leal a Potifar, me resistí firmemente. Un día, cuando todos los sirvientes estaban ausentes, ella intentó nuevamente seducirme. Al rechazarla una vez más, ella agarró mi túnica y en mi huida desesperada, dejé la prenda en sus manos. Lleno de ira y humillación, ella decidió vengarse. Al regresar Potifar, le mostró la túnica y lo acusó falsamente de que yo había intentado abusar de ella. Potifar, furioso, no tuvo más opción que arrojarme a la prisión. Así, de ser un esclavo próspero, me convertí en un prisionero. Pero incluso en las profundidades de la cárcel, no permití que mi espíritu se quebrantara. Sabía que, de alguna manera, mi destino estaba en manos de algo mucho más grande que yo. El golpe de la acusación falsa de la esposa de Potifar fue devastador. No solo había perdido la confianza y la posición que con tanto esfuerzo había ganado, sino que ahora me encontraba en las frías y oscuras profundidades de una prisión egipcia. La desesperación podría haberme consumido, pero me aferré a mi fe y a la certeza de que mi destino no terminaba allí. En la cárcel, me encontré rodeado de hombres que, al igual que yo, habían caído en desgracia. Sin embargo, la mano del Señor no me abandonó. El jefe de la prisión, al ver mi comportamiento y habilidades, pronto me confió la administración de los demás prisioneros. Este acto de confianza fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Durante mi tiempo en prisión, conocí a dos hombres cuyas vidas también estaban marcadas por sueños: el copero y el panadero del faraón. Ambos hombres estaban perturbados por extraños sueños que no podían entender. Al escuchar sus relatos, supe que Dios me había dado el don de la interpretación. Con reverencia y humildad, interpreté sus sueños. Al copero le predije su liberación y regreso al servicio del faraón. Al panadero, lamentablemente, le auguré un destino menos favorable. Tal como había interpretado, el copero fue restaurado a su posición y el panadero fue ejecutado. Antes de que el copero partiera, le pedí que se acordara de mí y mencionara mi situación al faraón. Sin embargo, pasaron los días y luego los meses sin noticias. Parecía que el olvido se había asentado una vez más sobre mí, pero incluso en el olvido mantuve viva la esperanza. Sabía que, de alguna manera, mis sueños y el destino que Dios tenía para mí no habían sido en vano. La historia de mi encarcelamiento no sería el final, sino solo otro capítulo en un relato más grande y más trascendental. La oscuridad de la prisión egipcia no era solo física, sino también emocional. Rodeado de muros fríos y compañeros de celda que compartían mi destino de desgracia, me encontraba en un lugar donde la esperanza podía fácilmente desvanecerse. Sin embargo, decidí mantener mi fe y confiar en que mi destino estaba en manos de Dios. Dentro de la prisión, me esforcé por ganarme la confianza del jefe de la cárcel. Al ver mi diligencia y mi carácter, él me confió la responsabilidad de administrar a los demás prisioneros. Esta confianza me brindó un rayo de luz en medio de la oscuridad, un recordatorio de que incluso en los momentos más sombríos, siempre hay una oportunidad para demostrar nuestro valor y fortaleza. Fue en este entorno que conocí a dos hombres que cambiarían mi vida de manera inesperada: el copero y el panadero del faraón. Ambos habían caído en desgracia y fueron encarcelados, atormentados por sueños extraños y perturbadores. Al escuchar sus relatos, comprendí que Dios me había dado un don, el don de interpretar sueños. Con humildad, les ofrecí mis interpretaciones. Al copero le predije su liberación y su retorno al servicio del faraón, mientras que al panadero le auguré un destino trágico. Como había interpretado, los sueños se cumplieron. El copero fue restaurado a su posición, mientras que el panadero fue ejecutado. Antes de que el copero partiera, le rogué que mencionara mi situación al faraón, con la esperanza de que su influencia pudiera sacarme de aquel lugar. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses sin noticias. Parecía que el olvido se había asentado una vez más sobre mí. A pesar de la aparente injusticia, mantuve mi fe. Sabía que había un propósito detrás de cada prueba y cada sufrimiento que enfrentaba. La historia no terminaba allí.
Pronto, el destino me llamaría desde las profundidades de la prisión a las alturas del palacio del faraón, en una serie de eventos que pondrían a prueba no solo mi fe, sino también mi sabiduría y capacidad para interpretar los sueños más complejos. Mi vida en la prisión parecía no tener fin, pero el destino tenía otros planes. En el palacio del faraón, 2 sueños perturbadores inquietaban al monarca. En el primero, vio 7 vacas gordas salir del río Nilo, seguidas por 7 vacas flacas que devoraron a las primeras, pero sin ganar peso. En el segundo sueño, 7 espigas de grano llenas y saludables fueron devoradas por 7 espigas delgadas y quemadas por el viento del este. Ninguno de los magos ni sabios de Egipto podía ofrecer una interpretación satisfactoria. Fue entonces cuando el copero recordó mi habilidad para interpretar sueños. «Hoy me acuerdo de mis faltas», dijo al faraón, y le contó sobre mi don y cómo había interpretado correctamente los sueños de él y del panadero en la prisión. El faraón ordenó que me trajeran de inmediato. Tras un baño y vestir ropas adecuadas, me presenté ante el rey de Egipto. Con humildad, le expliqué al faraón que no era yo, sino Dios quien daba las interpretaciones. Escuché atentamente los sueños y comprendí su significado. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de gran abundancia en Egipto, seguidos por 7 años de hambre devastadora, simbolizados por las vacas flacas y las espigas delgadas. La interpretación de los sueños era solo el comienzo. Con valor, sugerí al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente para supervisar la recolección y almacenamiento de grano durante los años de abundancia, para prepararse para los años de hambruna. El faraón, impresionado por mi interpretación y mi consejo, decidió que no había nadie más adecuado para esta tarea que yo mismo. Me nombró gobernador de Egipto, segundo en mando después de él. De la prisión fui llevado al palacio, donde mi vida cambió drásticamente. Con autoridad y poder, comencé a preparar Egipto para los años difíciles que se avecinaban, demostrando que incluso los momentos más oscuros pueden ser el preludio de grandes oportunidades y éxitos. La hambruna anunciada se extendió rápidamente por toda la región, afectando no solo a Egipto, sino también a las tierras circundantes. En Canaán, mi familia también sintió los estragos de la escasez. Mi padre, Jacob, escuchó que había grano disponible en Egipto y decidió enviar a mis hermanos, excepto a Benjamín, el menor, para que compraran alimento y así evitar la hambruna. Fue un encuentro predestinado y lleno de tensiones no resueltas. Al llegar a Egipto, mis hermanos fueron llevados ante mí, aunque no me reconocieron. En cambio, yo los reconocí de inmediato, y un torrente de emociones me invadió. Decidí ocultar mi identidad por el momento y hablarles con dureza. «Sois espías. Habéis venido para ver los puntos débiles de nuestra tierra», les acusé. Sorprendidos y asustados, negaron vehementemente la acusación y explicaron su situación familiar, mencionando a nuestro padre y a Benjamín, que había quedado en casa. Para poner a prueba su veracidad, y como una forma de enfrentarlos a su pasado, les propuse una prueba. Retendría a uno de ellos, Simeón, mientras los demás regresaban a Canaán para traer a su hermano menor, Benjamín. Solo entonces creería en sus palabras y demostrarían que no eran espías. Este encuentro inicial y la prueba que les impuse fueron parte de un plan mayor para evaluar su arrepentimiento y cambiar nuestro destino común. Mis hermanos regresaron a Canaán con grano y contaron a mi padre lo sucedido. Jacob, aterrorizado ante la idea de perder a otro hijo, se mostró reacio a permitir que Benjamín fuera a Egipto. Sin embargo, la hambruna persistente eventualmente dejó a Jacob sin opción. Debería enviar a Benjamín para salvar a nuestra familia de la inanición. El primer viaje de mis hermanos a Egipto marcó el inicio de un proceso de reconciliación y redención. Fue un momento crucial que pondría a prueba no solo su honestidad, sino también la fortaleza de los lazos familiares. La hambruna en Canaán continuaba implacable, y mi padre, Jacob, finalmente se vio obligado a enviar a Benjamín a Egipto con mis hermanos. Con gran aprehensión y esperanza, partieron una vez más en busca de alimento, y con la intención de liberar a Simeón. Al llegar a Egipto, fueron llevados nuevamente ante mí, aunque mi identidad seguía oculta para ellos. Ver a Benjamín, mi hermano más querido, despertó en mí una mezcla de alegría y dolor. Decidí poner a prueba la integridad de mis hermanos una vez más. Les invité a un banquete en mi casa, donde les traté con cortesía y generosidad, reservando una porción especial para Benjamín, mucho mayor que la de los demás.
Esta muestra de favoritismo era un eco de nuestro pasado, una prueba de su posible cambio de corazón. Al finalizar el banquete, instruí a mi mayordomo para que colocara mi copa de plata en el saco de grano de Benjamín. A la mañana siguiente, después de que mis hermanos partieran de regreso a Canaán, envié a mis guardias tras ellos acusándolos de robo. Cuando se descubrió la copa en el saco de Benjamín, mis hermanos se horrorizaron y regresaron conmigo, desesperados. Fue en ese momento, al ver su angustia y disposición a sacrificarse por Benjamín, que entendí que habían cambiado. Judá, en particular, suplicó por la vida de Benjamín, ofreciendo tomar su lugar como esclavo. Este acto de nobleza y amor fraternal me conmovió profundamente. No pude mantener la farsa por más tiempo. Con lágrimas en los ojos, revelé mi verdadera identidad. Yo soy José, vuestro hermano, a quien vendisteis a Egipto. El asombro y el temor inundaron los rostros de mis hermanos. Temían mi venganza, pero yo solo sentía gratitud y compasión. Les aseguré que no guardaba rencor y que todo lo que había sucedido era parte del plan divino para salvar nuestras vidas. Este momento de revelación y reconciliación fue una catarsis emocional, un cierre necesario para las heridas del pasado. Les pedí que regresaran a Canaán y trajeran a nuestro padre y toda la familia a Egipto, donde yo podría cuidarlos y protegerlos de la hambruna. Tras revelar mi verdadera identidad a mis hermanos, la emoción y la alegría se mezclaban con el arrepentimiento y la gratitud. Les di la bienvenida con los brazos abiertos y les aseguré que todo lo que había sucedido formaba parte de un plan divino para salvar nuestras vidas y la de muchas otras personas. Con instrucciones claras, los envié de regreso a Canaán para traer a nuestro padre Jacob y a toda la familia a Egipto, donde podría cuidar de ellos y protegerlos de la hambruna. Mis hermanos regresaron a Canaán con la noticia de que yo, José, estaba vivo y era el gobernador de Egipto. La incredulidad de mi padre se transformó en una emoción abrumadora cuando vio los carros y las provisiones que había enviado. Jacob, lleno de esperanza y alegría, decidió emprender el viaje a Egipto, sabiendo que vería a su hijo amado una vez más. La caravana de Jacob y toda la familia llegó a Egipto, y el encuentro fue tan emotivo como uno podría imaginar. Al ver a mi padre, corrí a abrazarlo, y juntos lloramos de alegría y alivio. Las palabras no podían expresar la magnitud de ese momento, después de tantos años de separación y sufrimiento. El faraón, al enterarse de la llegada de mi familia, ofreció a Jacob y a sus hijos la región de Gosén, un lugar fértil y adecuado para pastorear sus rebaños. Con gratitud y humildad, aceptaron la generosidad del faraón y se asentaron en su nueva tierra. Bajo mi protección, la familia prosperó, y la conexión entre nosotros se fortaleció con el tiempo. Jacob, en sus últimos días, llamó a todos sus hijos para bendecirlos y darles sus últimas palabras. Bendijo a cada uno de nosotros, impartiendo sabiduría y profecía. Luego, después de una vida llena de desafíos y triunfos, Jacob partió en paz. Cumpliendo su deseo, llevamos su cuerpo de regreso a Canaán y lo enterramos en la cueva de Macpela, donde descansaba con sus antepasados. A la muerte de nuestro padre, mis hermanos temieron que finalmente buscara venganza por lo que me habían hecho. Sin embargo, les aseguré que no guardaba rencor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Con estas palabras, les confirmé que el perdón y la reconciliación eran los cimientos de nuestra relación renovada. La historia de José y sus hermanos es un testimonio del poder del perdón, la providencia divina y la redención. Es un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y las traiciones, el amor y la fe pueden transformar las adversidades en bendiciones. Mi vida, desde los sueños proféticos hasta la reunión final con mi familia, muestra cómo los caminos de Dios pueden llevarnos a destinos inesperados y maravillosos.